Último capítulo de Marcos, últimos dos capítulos de Juan. Sabemos en los evangelios cuál es el tema que se trata. ¿Tenemos el PowerPoint? ¿O el PDF? Primero el PowerPoint. ¿Tenemos el PowerPoint? Sí. ¿Quieres primero los versículos o primero el PowerPoint? Primero PowerPoint. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Habéis estado en la Catedral de Sevilla? Esta es una de las vidrieras que tenemos aquí en la Catedral de Sevilla. Esta concretamente es la de la Resurrección. Esta la hizo Carlos Brujes, también conocido como Carlos de Brujas. Fue el artista encargado. Y bueno, es más simbólico que otra cosa, ¿no? Porque pone también un féretro al estilo, cuando realmente sería más como lo que se ve a continuación. La tumba de Jesús estaría escarbada en piedra. Y ¿podemos pasar a la otra? Bueno, se ven los soldados sorprendidos. Sería más como esto, una tumba escarbada en piedra. Pero bueno, refleja lo que fue la resurrección del Señor. Carlos de Brujas, de hecho, poco después lo acusaron de luteranismo, o sea, de fe protestante, y acabó en manos de la Inquisición, lo mataron. Así que bueno, fue un hermano, pero curiosamente no destruyeron sus obras. Esa quedó ahí. Así que cuando paséis por la catedral, si la visitáis, recordad que tenemos ahí un recordatorio de un hermano que representó también ahí lo que fue la resurrección del Señor. Vamos a leer en Lucas 24, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. He querido leer el Evangelio de Lucas porque es el relato más completo en algunos aspectos o más largo acerca de la resurrección del Señor. Podíamos haber escogido cualquiera de los otros evangelios, pero este toca varios puntos que me gustaría recordar con vosotros. También hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de la centralidad de la resurrección de Cristo. Hablamos el último día que estuve con ustedes sobre el milagro de la encarnación, cómo Dios se hizo hombre. Hoy quiero meditar en la resurrección, en el segundo milagro, o podemos decir el milagro más importante, central, de la fe cristiana, que Cristo resucitó. Cuando Pablo resume el Evangelio en 1 Corintios 15, dice: primeramente os anuncié lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No hay cristianismo si no hay cruz. Pero ¿qué dice a continuación? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa, a los discípulos, a más de 500 hermanos, algunos de los cuales, algunos ya duermen y muchos todavía viven. Y al último, como un abortivo, se me apareció a mí, recordaba Pablo, ¿verdad? Este es el mensaje central del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como nos recuerda también en Romanos 5. Cristo murió y resucitó. Esto es la fe cristiana. Sin esto no hay fe cristiana. Algunos han intentado convertir el cristianismo en una serie de consejos o enseñanzas éticas, pero esto no es de lo que se trata la fe cristiana. La fe cristiana está basada en hechos históricos, en que Dios ha intervenido en la historia. Y aunque los cristianos, muchas de las cosas que Dios ha hecho, no necesitamos entenderlas como milagros o podemos encontrar explicaciones, algunas de las actuaciones de Dios en la historia sagrada, aquí tenemos un hecho que va más allá de toda explicación humana, y es el hecho de la resurrección. Ahora bien, hay algunos que por supuesto han intentado negarlo. Hay ateos, gente que no quiere creer en la resurrección de Jesús. Y hay algunos incluso que han intentado demostrarlo y algunos se han convertido por el camino. Hay un libro arriba que tenemos en la biblioteca de Frank Morrison que se titula ¿Quién movió la piedra? Y empieza con el primer capítulo diciendo el libro que se resistía a escribirse. Él era un periodista, una persona que quería investigar y refutar el cristianismo. Y al final acabó afirmando el cristianismo y convirtiéndose al Señor.
No es el único caso. El apologeta y evangelista Josh McDowell, que tenemos también arriba algún libro suyo, también cuenta de su conversión, cómo le intentó refutar el cristianismo, y así hay otros que, investigando precisamente la resurrección de Jesús, se han convertido al Señor. Es maravilloso lo que el Señor hace. Ahora bien, hay algunos que intentan objetar a ciertos problemas de armonización entre los distintos evangelios, porque dicen, bueno, es que en un evangelio se menciona un ángel y en otro se mencionan dos ángeles, en uno se dice que fueron las mujeres, en otro dice que fue María Magdalena, uno dice que fue Pedro, otro que fue Pedro y Juan. Lo que pasa es que con este tipo de objeciones los evangélicos, los cristianos, no tenemos opción, porque estás encerrado, digas lo que digas, hagas lo que hagas. Si encajan demasiado bien, dice, lo ves, es una fabricación, pues encaja demasiado bien. Pero si no encaja todo a la perfección como ellos quieren, pues entonces que hay un problema irresoluble. Y no hay ni una cosa ni la otra. Ni encaja todo demasiado bien, ni hay problemas irresolubles. Lo que hay es justamente lo que cabría esperar cuando ocurre un hecho y hay varios testigos. Si alguien viene aquí a la iglesia y dice, oye, ¿y qué ha sido la reunión? Y dice, no sé, han cantado y las paredes eran blancas y tenían allí unos textos. Otro dice, no, pues yo he visto que había como una plataforma de madera, de listones, y ahí hablaba uno. Dice, bueno, entonces al final que hablaba uno, cantaban todos, y cada uno va a dar su versión de lo que haya vivido, lo que más le haya impactado, como recuerde las cosas. Pero eso justamente determina que es un hecho real con testigos reales, que están contando cada uno lo que vieron o lo que recordaron. Lógicamente, si habla de dos ángeles, por lo menos había uno, o sea, es decir, que hay uno no es un error. Esto es un tema que se discute a veces con el tema de la inerrancia de las escrituras. No es un error decir que hay uno, si seguramente uno a lo mejor haría de portavoz, y es lo que recuerda a uno de ellos, o que Pedro y Juan fueron, y Juan corrió más que Pedro y después llega Pedro, que es lo que nos cuenta también el Evangelio de Juan. Es decir, son cosas que son perfectamente armonizables, y de hecho en libros como estos, el de McDowell, El factor de la resurrección, el de Frank Morrison, los tenéis arriba, o Resucitó Jesús, de Stuart Park, podéis ver. Hay más de una manera en que se pueden armonizar algunas cosas. María Magdalena puede haber llegado antes o después de las otras, nuevamente a la tumba. Hay algunos detalles que se pueden ver, pero son detalles. Justamente lo que confirma es que estamos hablando de hechos reales confirmados por testigos. Y como digo, los tenéis arriba. Hay un libro también famoso de John Wenham que se llama El enigma pascual. Este enigma bastante bueno, donde además argumenta que posiblemente el otro acompañante del camino de Maús, que no es Cleofa, podría ser el mismo evangelista Lucas. Hay algunas apreciaciones curiosas para los que os guste indagar y leer acerca de evidencias de la fe. Pero más allá de estos pasajes, tenemos también un dato curioso, y es que es verdad que la Escritura es historia, no son leyendas, y de hecho, bueno, veíamos el otro día el grafito del examen, ¿no? Tenemos evidencias muy tempranas de la fe cristiana que no dan tiempo siquiera a la elaboración de una leyenda, pero además tenemos el mismo testimonio de la Escritura, que nos muestra que la Escritura habla de historia, pero eso sí, la historia de la Biblia es selectiva y enfocada desde un punto de vista espiritual. Esto no podemos olvidarlo. No es suficiente para el cristiano decir que Jesús murió y resucitó, estos son hechos históricos, pero saber que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. No basta saber que Jesucristo es el Señor. El creyente es alguien que confiesa que Cristo es mi Señor. Es alguien que no solamente recibe los hechos históricos, sino que los abraza y atesora a la persona y la obra de Cristo como lo más precioso. Esto es lo que marca la diferencia entre una persona que intelectualmente puede aceptar el cristianismo y una persona que abraza la fe. Ahora bien, hay algunos detalles también, como vemos al contrastar, y es que realmente la resurrección del Señor abarcó más tiempo. Se nos menciona en el libro de Hechos que Él se apareció durante 40 días, estuvo manifestándose a los apóstoles en distintas ocasiones. Juan mismo nos relata que se encontró con ellos en la playa más adelante también. Pero si os fijáis, en el libro de los Hechos hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando Pablo se encuentra que tiene que defender el Evangelio, se encuentra con un grupo de fariseos y de saduceos. Sabemos que había varias sectas dentro del judaísmo. Los fariseos, en un sentido, son los más próximos al cristianismo, porque de hecho creían toda la Escritura, creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en los milagros, en toda una serie de cosas que los saduceos negaban. Los saduceos eran un poco como los teólogos liberales de hoy, materialistas que niegan la resurrección, que no creen en toda la Escritura y una serie de cosas que tenían. Pero cuando Pablo ve este panorama, dice: señores, acerca de la resurrección de los muertos se me juzga.
y ya empezó ahí una pelea, se empezaron a pelear entre ellos y ya los fariseos y los saduceos, y Pablo ahí se libra de una buena. Pero aparte de la astucia que demuestra aquí el apóstol, no está mintiendo. Porque si leéis el libro de los Hechos, constantemente, cada vez que se predica el Evangelio, hay 3 elementos que están permanentemente y recurrentemente en ello. ¿Cuáles son las 3 cosas que predican los apóstoles constantemente? La resurrección es uno de los elementos. Desde Hechos, capítulo 1, bueno, capítulo 2, cuando empiezan las primeras predicaciones, hasta el final, constantemente se menciona la resurrección de Jesús. Es una parte central. En ese aspecto el cristianismo no innova respecto al judaísmo. Es algo que está ya en el judaísmo. Lo que nosotros estamos diciendo es que el Mesías ya vino. La resurrección del Mesías ya se produjo. Y de hecho es la manera en que encaja toda la Escritura. No solamente hay pasajes específicos que hablan de la venida de Jesús. Es que la manera en que se habla del Mesías a veces como un siervo sufriente y a veces como un rey reinante y triunfante. ¿Cómo encajan estas dos cosas? Pues esto es lo que vino a manifestar Cristo. Hay una primera venida donde Él vino, se humilló, fue el siervo sufriente, y habrá una segunda venida donde Él vendrá como rey triunfante. Bueno, eso y algunos pasajes más específicos que podemos estudiar, pero fijaos cómo no es solamente un pasaje, es todo el tono del Antiguo Testamento, como la muerte y resurrección de Cristo hacen que todo encaje. El cristianismo está lleno de milagros y misterios, pero son milagros y misterios que explican muchos otros misterios. Y la resurrección es la pieza en el rompecabezas que hace que todo encaje, que se entiendan los pasajes que hablan del Mesías como aquel que tenía que sufrir y como aquel que tenía que reinar. Eso es una de las cosas que se repiten en Hechos. Hay otra. ¿Qué otra cosa predicaban los apóstoles? La vida eterna, sí, el juicio venidero, pero eso tiene que ver con la resurrección. Pero hay otra cosa. ¿Por qué apresan a Pedro y a Juan al principio del libro de los Hechos? ¿Por qué motivo les molesta que prediquen? No les molesta que le prediquen la resurrección. Les molesta que prediquen el nombre de Jesús. Les dicen, os hemos dicho que no prediquéis más en este nombre. Estos son elementos esenciales de la fe cristiana. Predicamos el nombre de Jesús, la persona de Jesús. Predicamos la obra de Jesús, su muerte, la cruz y su resurrección. Que esto es lo que incomodaba a esta gente. Y hay otra cosa que abarca el Evangelio y que hoy en día tristemente no está de moda. Incluso es ridiculizado. El arrepentimiento. Lo hemos leído aquí en Lucas 24. Que en su nombre se predicase el arrepentimiento a todas las naciones. Esto no está de moda, de hecho ridiculizamos, ¿no? Arrepentido al que se ponga a predicar. Pero esto es un elemento esencial de la fe cristiana. La persona de Cristo, su muerte y resurrección y el llamamiento al arrepentimiento. Para eso Él vino. Vino para morir por nuestros pecados y resucitar, y para que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esta es la buena noticia. Claro, para el mundo de hoy, que muchas veces está acostumbrado a escuchar el Evangelio, decimos, bueno, esto es lo que yo vengo escuchando durante mucho tiempo. Pero entended, para los judíos de aquella época, pensad que para aquellos que están esperando que Dios tenga misericordia y perdone sus pecados y están recordando constantemente a través de los sacrificios que somos seres pecadores delante de un Dios santo, saber que Dios ya lo ha satisfecho todo, que Él ha pagado el precio por nuestro perdón, es una noticia excelente. Y para todo aquel que haya probado la religión y haya intentado vivir una vida recta, esto es una noticia excelente. Para el que está satisfecho consigo mismo, no. Para el que se autoengaña y cree que cumple con todos los requisitos de una religión, esto le sonará chino, le resbalará. Pero para aquel que haya intentado vivir una vida recta delante de Dios y se ha dado cuenta lo lejos que está del Dios Santo, esto es una buenísima noticia. Cristo ha muerto por nuestro pecado y ha demostrado que su obra ha sido acepta delante de Dios a través de la resurrección. Fijaos que hay una diferencia también de la resurrección de Jesús con las resurrecciones que aparecen en los evangelios. Cristo resucita a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Pero estas resurrecciones, decía C.S. Lewis que hay dos tipos de milagros, los de la antigua creación y la nueva creación. Podemos decir que son milagros de antigua creación. ¿Por qué? Porque los resucita para volver a morir. Son señales que Cristo hace para mostrar lo que Él va a traer y quién es Él. Pero no soluciona el problema en última instancia.
Hay algunos teólogos como Dietrich Bonhoeffer que objetan a los milagros porque dicen, ¿para qué quiero yo un Dios que me haga milagros que, como hacen algunos milagreros hoy, ¿no? Que me empaste un diente, que me alargue una pierna o que lo mismo me repare la lavadora? Si al final volvemos a morir. Hay gente que dice, yo creería en Dios si hiciese milagro y me ayudase hoy. No es verdad, porque al final esta vida tiene problemas. Dios te puede sanar hoy, pero ¿quién te dice que no vas a enfermar mañana? Dios puede librarte hoy la vida, pero ¿acaso no tendremos que morir algún día? Al final lo que necesitamos es otra cosa. Necesitamos algo totalmente nuevo, una nueva creación. Y eso es lo que Dios va a traer. Y esto es lo que trae la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, a diferencia de la de Lázaro, a diferencia de la de la hija de Jairo o de cualquier otra de las que vemos anteriormente en los evangelios, o incluso de los que fueron levantados de su tumba en la crucifixión de Cristo, es una resurrección para ya no morir más. Es una resurrección con cuerpo glorificado. Y esto es lo que algunos no entienden. Fijaos que los saduceos planteaban un problema, en Mateo 22, se ve también en Lucas, en los otros evangelios, y decían, bueno, una mujer estuvo casada con 7 hombres, ¿no? Al final, ¿de quién será mujer en la resurrección? Y Jesús les tiene que decir, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, por esto erráis. En la resurrección ni se casarán ni se darán casamientos, sino serán como los ángeles del cielo. Es decir, estamos hablando de cuerpos glorificados que ya no cumplirán las mismas funciones que tiene este cuerpo aquí. Pero ojo, no significa que seamos espíritus, es una resurrección física, como hemos leído claramente en Lucas 24. Mirad y ved que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. En este asunto, cuando intentamos explicar el cómo, ¿no? A mí de nada me vale haber estudiado biología en estas cosas porque esto supera la razón, esto es un milagro del Señor. Pero sí tenemos que ser muy prudentes, porque cuando intentamos dar explicaciones, las explicaciones pueden tener fecha de caducidad. Lo mismo yo he intentado dar una explicación biológica de cómo se produce eso y dentro de 50 años ya no vale lo que yo he dicho. Es mejor decir que no sabemos cómo se produce. Estamos ante un milagro del Señor. Luego podemos especular, sin duda. Podemos decir que el Señor traspasa nuestra dimensión, porque de hecho aparece cuando estaban con las puertas cerradas, como se nos recuerda en Juan. Podemos decir también que hay evidencias de ello en el monte de la transfiguración, cuando Jesús aparece con Moisés y Elías. Señal para mí de que no estoy de acuerdo con la doctrina que algunos creen del sueño de las almas, ¿no? De que hasta que resucitemos no estamos en ninguna parte o estamos extintos. A mí eso más bien me habla de que el Señor ya los tiene con Él. Otra cosa es el cuerpo definitivo que Él nos vaya a dar. Pero más allá de especulaciones que hablemos y la prudencia que tenemos que tener en estos temas, lo que vemos es que la resurrección de Jesús es única y es la primera en su género que se produce en la historia. Y fruto de esto esperamos que se producirá la nuestra. De igual manera, cuando le preguntan a Pablo en 1 Corintios 15, cuando desarrolla el tema de la resurrección, ¿con qué cuerpo resucitarán? Lo que tú siembras no es lo mismo que siegas. Es algo diferente. Será un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo diferente al que tenemos, pero un cuerpo al fin y al cabo. Fijaos que al mismo tiempo la resurrección de Jesús declara quién es Él. Cuando Pablo empieza en Romanos, dice que Jesús era del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Es decir, se enfatiza una y otra vez que Cristo tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina, que queda demostrada en su resurrección. Pero el hecho también de la resurrección no significa, como algunos han intentado decir, que hasta entonces no era hijo de Dios. Jesús se dice que es hijo de Dios al nacer, se dice que era hijo de Dios también en la eternidad, se dice que es hijo de Dios también en la resurrección. Pero en todas estas cosas hay evidencias de quién es Él. Queda testificado, queda declarado quién es Jesús. Y hace alusión, como hace también en Hechos, al Salmo 2, donde se nos recuerda, el Señor dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Al mismo tiempo, en la Escritura se nos menciona a la Trinidad involucrada en la resurrección. Fijaos cómo se repite constantemente que Dios resucitó de los muertos a Jesús, que el Padre resucitó al Hijo. Esto se nos recuerda también. En Romanos 8 se nos dice también el Espíritu que resucitó a Jesús y el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús y el Espíritu de Jesús. Intercambiablemente el Espíritu Santo se habla en referencia al Padre, al Hijo o siendo el mismo Cristo. Y se nos dice también que Cristo resucitó por el Espíritu. En 1 Pedro también, Jesucristo fue muerto en la carne, resucitado en el Espíritu. Y Cristo habla de sí mismo en Juan 10, resucitándose a sí mismo, cuando dice, tengo poder para dar mi vida y para tomarla otra vez. Este mandamiento recibido de mi Padre. Una y otra vez Jesús recuerda también que Él es la resurrección y la vida. Así que tenemos a la Trinidad involucrada en la resurrección del Señor. Ahora bien, esta resurrección significa que queda algo también de lo anterior.
Mirad mis manos y mis pies, les dice. Cuando a un creyente le preguntaron, ¿habrá algo en el cielo que sea fruto de la mano del hombre? La primera respuesta que pensamos es nada, todo será nuevo, nueva creación de parte de Dios. Pero hay una cosa que quedará para siempre y que sí hemos hecho nosotros, que no es lo más bonito: las marcas del Señor Jesús. Las marcas que cuando Tomás dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos y en sus pies, no creeré. Pues el Señor lleva las marcas para recordarnos justamente la muerte que Él sufrió por nosotros. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esto para nosotros? Bueno, lo hemos dicho, Él es quien dice ser, el cristianismo es verdad. Hablaba justamente con un hermano sobre la postura que tienen el catolicismo romano, ¿no? Viendo en persona que dice, yo creo algo porque me lo dice la Iglesia. Y yo digo, pues yo creo algo porque es verdad, no porque me lo diga nadie. Yo creo algo porque Cristo resucitó. El cristianismo no se basa en la autoridad de ninguna institución ni en ningún ser humano que nos tenga que decir las cosas. Nos basamos, como digo, en hechos históricos porque Dios ha intervenido. Dios es quien se ha revelado y lógicamente se ha revelado en su palabra. Creemos lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, y debemos distinguir claramente lo que el hombre dice de lo que Dios me dice. De ahí que nosotros no creemos que Cristo resucitó porque lo diga ninguna iglesia. Más bien creemos que debemos formar una iglesia porque Cristo resucitó y nos manda a congregarnos y testificar, vivir en comunión con aquellos que creen lo mismo que nosotros. Y esto, hermanos, también me lleva a pensar una cosa. Muchas veces estamos discutiendo por cosas secundarias y muy pocas veces me parece que nos paramos en la vida a recordar todo lo que nos une. Yo digo que tenemos muchas veces mentalidad de ingeniero, buscamos problemas que resolver y a veces los cristianos evangélicos nos dividimos hasta el infinito por cómo tomamos la cena del Señor, por cómo colocamos los bancos y por cómo cantamos los himnos y por 20.000 historias. Nos dividimos hasta por cuestiones secundarias y terciarias. No digo que no haya que tener opinión de las cosas, yo tengo mi propia opinión de más de un tema teológico principal, secundario o terciario, pero hay que saber qué es lo principal y qué es lo secundario. Y frente a la resurrección de Cristo, todo lo demás palidece. Leía también a Michael Green precisamente sobre la resurrección y los detalles, armonizar sobre el testimonio, y decía, algunos dirán, pero ¿cómo puede alguno pasarse algunos detalles de lo que pasó en la resurrección de Cristo? Bueno, si lo comparas con que Cristo ha resucitado, casi cualquier otra cosa queda en segundo plano y en detalle, ¿no os parece? O sea, es que frente al hecho tan gordo, si tuviésemos que dibujarlo, hermano, es que tenemos que dibujar el planeta Tierra y algunas desavenencias tendríamos que dibujarlas del tamaño de nuestra uña, frente a lo que es la resurrección de Jesús. Y hermanos, ¿no podemos gozarnos en esto? Tú y yo hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. La muerte no es el final, nos espera una vida eterna con el Señor. ¿No tendríamos que empezar a vivir y saber convivir juntos ya aquí? ¿No tendríamos que gozarnos de saber que el Señor nos ha rescatado a ti y a mí, que ha tocado nuestro corazón, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que sabemos que el Señor volverá? Bueno, eso hablaremos otro día. ¿Volverá otra vez? Cuando partimos el pan, tomamos el pan y el vino, ¿no estamos recordando que Cristo murió y que volverá y volveremos a tomar otra vez con Él la cena del Señor? Y que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Y en medio de esas dos cosas, que murió y que volverá, ¿qué hay en medio? ¿Cuál es la pieza del puzzle que falta decir? Y que encaja, porque si alguien nos escucha y dice, ¿entonces tú crees en alguien que ha muerto y que volverá? Repíteme esto, ¿cómo que ha muerto y volverá? ¿Qué falta en medio? Que resucitó y ascendió. Esto es la pieza que hace encajar todo lo demás. Y en esto, hermanos, nos tenemos que gozar, como Pablo dice en 1 Corintios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Cuánto me alegro de que hubiese gente que negase la resurrección entonces. Perdonadme lo que digo. ¿Por qué? Porque gracias a eso ha quedado registrada en la Escritura esa polémica y ha quedado aclarado que no estamos hablando de ninguna cosa metafórica, que estamos hablando de que es un hecho del que fueron testigos los apóstoles. Si no hubiese habido esa oposición, no nos habríamos enterado en las epístolas, en las cartas, de que los apóstoles pelearon por esto y dieron su vida por esto. Recuerdo hablar con compañeros míos de la carrera y decía alguno, bueno, ¿tú que eres cristiano? Digo, sí, creo. ¿Y crees la resurrección? ¿Habían estudiado biología? Digo, sí. La biología te dice cómo funcionan las cosas normalmente, no como Dios puede hacer puntualmente que funcionen de otra manera. Dice, pero ¿tú crees que esta gente, ¿tú crees que esta gente morirían por decir que Cristo ha resucitado siendo mentira? Dice, y me decía un compañero, bueno, mucha gente muere por una mentira.
Yo le dije, sí, mucha gente muere por una mentira creyendo que es verdad, pero nadie va a dar su vida por una mentira sabiendo que es mentira. Se quedó pensando y me dijo, nunca lo había visto de esa manera. La verdad es que hay muchas personas que se han parado a pensar, a examinar, y esto es lo que llevó a algunos ateos a convertirse al cristianismo. Todo lo que implica la resurrección de Jesús. Bueno, por no hablar de una conversión, de las más improbables, Saulo de Tarso. Cuando hay gente que dice, el cristianismo que ustedes creen lo fundó Pablo. Digo, vale, gracias, me acabas de reconocer que en el siglo I hay evidencias de que un perseguidor de la Iglesia se convirtió en cristiano y defendió que Cristo resucitó. Mira, sí, léete la epístola a los romanos, no tengo más evidencias que mostrarte, no tengo que hablar de especulaciones en siglos posteriores. Léetelo, que ahí tienes la conversión de un perseguidor de la Iglesia que acabó siendo uno de sus principales defensores. Ahí está la conversión de Saulo. Y por tanto, hermanos, nosotros, si pensamos que vamos a resucitar, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Pues lo hemos visto aquí, id por todo el mundo, desde Jerusalén. Cuando recibáis poder de lo alto, estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir, que nos explica el libro de los Hechos, que vino. El Espíritu Santo ya ha venido. Aquellos que hemos creído en Cristo tenemos el Espíritu de Cristo. ¿A qué esperamos para evangelizar? Hermanos, los evangélicos se han caracterizado siempre por ser gente que evangeliza, ser gente de la palabra y gente que evangeliza. Cristo murió conforme a las Escrituras. El cristianismo no se puede separar de la enseñanza de las Escrituras. La resurrección de Cristo tiene sentido porque es el clímax de la revelación de Dios a lo largo de la historia. No es un añadido ni una cosa metafórica. He llegado a conocer un sacerdote jesuita que no creía la mitad de las cosas de la Escritura, pero la resurrección decía, sí, eso sí lo creo. Pero es que lo conocí chicos que estudiaban en colegios religiosos y me decían, nuestro profesor nos ha dicho que eso no es verdad, que eso es una metáfora. O sea, peor que ir a uno que no sea creyente, porque no es que no crean la Biblia, es que están inmunizados diciendo que creen, pero no creen, que es una cosa literaria que no hay que tomarse al pie de la letra. No, amigo, dieron su vida a los apóstoles para decir que Cristo resucitó, lo vieron a Cristo resucitado. Y por lo tanto, no estamos hablando aquí de metáfora, estamos hablando de algo real. Pero si es algo real, hermanos, nosotros tenemos que estar proclamando esto las 24 horas, los 7 días de la semana, contra viento y marea, a los 4 vientos, que Cristo resucitó. Merece la pena vivir para esto. Y en ese sentido yo digo también como Pablo, si Pablo dice, si Cristo nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y yo te pregunto, ¿vives así? Porque algunas personas dicen, no, el cristianismo te da valores para la vida, para vivir bien. Es verdad, es verdad. El cristianismo te da principios para vivir mejor que sin Dios. Pero esa no es la vida que yo quiero. Yo quiero la vida de Livingstone, que murió en una tienda de campaña orando al Señor en una de sus misiones por África, llevando el Evangelio, luchando contra la esclavitud y anunciando el nombre de Cristo a tantas personas que todavía no le conocían. Yo quiero el Evangelio de Nate Saint, de Jim Elliot y de los que dieron su vida a manos de los Aucas cuando le intentaron llevar el Evangelio. Yo quiero que mi vida sea como la de Corrie ten Boom, que estuvo en los campos de refugiados de los nazis y sufrió lo indecible y aún así pudo perdonar a sus verdugos al mismo tiempo que protegía a los judíos y anunciara toda la salvación que hay en Cristo. Yo quiero que mi vida sea de tal manera que si no hay resurrección puedas decir, esa vida no merece la pena y es digna de conmiseración. Para vivir bien y cuidarnos 80 años, bueno, pues hay buenos consejos éticos. Y no niego que el cristianismo te da también para vivir así. No digo que haya que buscar el martirio activamente, no digo que no tenemos que flagelarnos ni vivir mal, si el Señor nos ha concedido, gracias a Dios, vivir en democracia, en un Estado de Derecho, en una época que tenemos un montón de avance y comodidades, gloria a Dios por ello, pero usémoslo para el bien, usémoslo para ayudar a otros, usémoslo para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Refleja nuestra vida el poder de la resurrección? Muchos queremos el poder de la resurrección. Pero ¿sabéis qué pasa? Si tú quieres ver en tu vida el poder de la resurrección, también tienes que estar dispuesto a experimentar los sufrimientos de la cruz. Y eso ya no es tan bonito. Pablo dice, nosotros llevamos en nosotros la muerte de Cristo Jesús, para que también el poder de su resurrección se manifieste en nosotros. Ahí ya no nos apuntamos todos a ese carro, ¿a que no? Todos queremos el poder de la resurrección, todos queremos la vida eterna, pero la cruz que va primero, el descender al valle, antes de subir a la montaña, ahí ya no lo queremos. El sacrificar nuestra vida por otros, el llevar el Evangelio y pagar el precio, cueste lo que cueste, ahí ya no nos apuntamos tanto. Pues va relacionada una cosa con la otra. En la medida en que nos comprometamos con el Señor, en la medida que estemos dispuestos a pagar el precio que haga falta, que como digo, no hay que forzarlo, viene solo, tranquilo. A lo mejor el Señor te da una vida feliz, gloria a Dios. Pero en la medida en que estemos dispuestos a pagar el precio de esa vida, de sacrificio por Jesús, experimentaremos también el poder de la resurrección.
Y el poder de la resurrección no se manifiesta muchas veces en milagros vistosos, como algunos quieren buscar actualmente. Puede hacerse, el Señor es soberano, puede hacer milagros, sanidades y todo tipo de cosas. Pero el Señor soberanamente nos ha mostrado que muchas veces no actúa así. El poder de la resurrección muchas veces se manifiesta en una vida de paciencia y perseverancia en medio de sufrimientos indecibles que el mundo diría: ¿pero tú te gozas en esto? Los cristianos que eran perseguidos estaban dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en ellos ante sus perseguidores, porque estaban gozosos y felices. Pablo y Silas podían cantar atrapados en un cepo, en un calabozo, que ya os digo que las condiciones de salubridad no eran las que hay hoy en día, porque esperaban el poder de la resurrección. Y mira, Dios obró un milagro, obró un terremoto para liberarlo y para testificar y traer salvación a aquel carcelero. El Señor puede hacer eso, pero la mayor parte de las veces lo que el Señor va a hacer es mostrar su poder en vidas de perseverancia y de paciencia en medio de las pruebas. Porque este es el Evangelio que vale para todo el mundo. Pensad, hermanos, el Evangelio de autoayuda que predican algunos telepredicadores norteamericanos no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es válido aquí y en el estado fallido de Haití. Es válido aquí y en la persecución de los cristianos en Nigeria, en Pakistán, en Sudán y en distintas partes del mundo. El Evangelio es válido para nosotros y para hermanos nuestros que están pagando un alto precio por llevar el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio que yo quiero. ¿Llevaremos tú y yo ese Evangelio? Hay buenas noticias. Esta vida no es justa, pero esta vida, gracias a Dios, no es todo lo que hay. Nos gozamos en eso, que el Señor os bendiga y a Él sea la gloria. Terminamos. Oramos. Padre precioso, te damos las gracias y nos gozamos en que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y en esto nos gozamos. Queremos vivir vidas que los testifiquen. Perdónanos, Señor, por las veces en que el pecado se manifiesta en nosotros y no estamos reflejando este precioso Evangelio. Pero te pedimos que tengas a bien usar nuestras vidas, lo que quede de ella aquí, Señor, úsanos, para que brille, para que otros puedan conocer el poder de la resurrección que hay en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.